Regresamos a Valores Empresariales, hablando sobre liderazgo y estrategia, con un invitado de lujo, Diego Gómez, líder coach. Diego, háblame un poquito de cómo uno puede lograr ser un líder, entendiendo que tiene que tener paciencia para la consecución de resultados. Si un joven te está viendo en este momento, él necesita ser maduro y la madurez implica paciencia y demás. ¿Cómo puede uno articular el concepto de liderazgo visto desde la madurez? Explícame un poco eso. Hay un concepto muy importante en el tema del liderazgo, independientemente de la edad del líder, y es que un líder que realmente quiera ser auténtico, tiene que entender que los líderes siempre estamos en entrenamiento. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces los jóvenes, y eso me pasó, cuando empezamos a tener resultados, las cosas se van viendo, todo se nos va tornando, pensamos que ya estamos listos. Ese es el primer error del liderazgo. Un líder siempre tiene que tener la convicción de entrenamiento. O sea, de entender de que nunca llega, que nunca termina de aprender y demás. Totalmente, que es una mejora continua, que en aquellas cosas que no estás viendo, ahí es donde más tienes que trabajar. Hay una frase que a mí me encanta con los líderes que entreno para que ellos entiendan ese tema de liderazgo como entrenamiento, y es que la vida nos da aquello que agradecemos, aquello que nos quejamos y aquello que no hemos aprendido. Entonces, la invitación sería, bueno, ¿cómo yo seguir liberando mi potencial? ¿Cómo no pensar que ya estoy listo, entendiendo que todavía hay muchas cosas por mejorar? ¿Qué le pasaría a una empresa si dice, yo ya tengo toda mi estrategia lista, ya estoy con toda mi compañía full? Pues entonces se estancaría y la sostenibilidad del negocio se queda ahí. La generación de riqueza no se daría. Cuando nosotros entendemos que el futuro se puede seguir creando, que este camino hay que seguirlo caminando, entendemos que esto es para el resto de la vida y empezamos a disminuir nuestras expectativas. Algo importante, las expectativas no son malas, pero centrarte en las expectativas te puede hacer perder el foco, mientras cuando te centras en el proceso puedes lograr que los resultados sean muchísimos más. Ok, quiero que hablemos de esa parte ahorita, Diego, después de que escuchemos ahorita a nuestro invitado internacional, ¿te parece? Excelente, muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola. Hola Giovanni, nuevamente con ustedes. Un placer de estar aquí nuevamente, desde Madrid, España. Bueno, mira, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo defines tú el liderazgo desde el enfoque de un estilo de vida? ¿Cómo lo ves tú? Bien, el liderazgo como estilo de vida, yo lo considero como una actitud central para controlar mi propia existencia dentro de lo que podemos entender de control, ¿no? Tener las riendas de mi vida en mis manos. El primer liderazgo que he de ejercer naturalmente es el de mi propia existencia. ¿Esto qué quiere decir? La capacidad de desarrollar mis propias necesidades, de mis propios recursos, de tomar mis propias decisiones para conseguir lo que deseo, lo que necesito. Una vez yo tengo esa seguridad para liderar lo que yo quiero, lo que yo necesito, mis propósitos, mis necesidades, pues ya podría pensar más fácilmente en liderar otros proyectos. Porque si yo no soy capaz de liderar lo que es esencial en mi vida y en mi entorno más cercano, va a ser complicado que yo acompañe un proceso para que otras personas lideren otros procesos. Entonces, para liderar cualquier proyecto hay que comenzar liderando el propio proyecto personal. Ok, muchas gracias. Y ahora quiero preguntarte, ¿cómo desarrollar una estrategia de cambio efectiva para un verdadero liderazgo? ¿Cómo lo podríamos hacer? Una estrategia de cambio para un liderazgo efectivo es necesario partir de las necesidades. Si vamos a intervenir en un equipo de trabajo, desde mi punto de vista, mi opinión, por supuesto, y también por mi experiencia, es que he de ir a ese equipo de trabajo o al líder de ese equipo de trabajo, a los líderes de ese equipo de trabajo, para ver en qué situación se encuentran en el momento y qué desean conseguir. ¿Qué tan comprometidas o comprometidos están con el cambio que quieren hacer? ¿Qué tanta conciencia de realidad y de ganas de cambiar tienen? Para a partir de ahí construir efectivamente un plan de acción que facilite que ese grupo de personas puedan gestionar un cambio. El mismo procedimiento lo sugiero hacer con una persona individual. Primero, ver si realmente quiere cambiar. ¿Qué es lo que quiere cambiar? ¿Cómo lo quiere cambiar? ¿Qué está dispuesto a hacer para cambiar y generar un plan de acción para ese cambio? Solo así podríamos gestionarlo. Ok, quiero agradecerte por estar con nosotros y te esperamos en un próximo programa, ¿eh?
Muchas gracias nuevamente por la invitación, Giovanni, aquí desde Madrid, España, con mucho gusto cuando quieras. Yo te pagué. Ok, Diego, después de escuchar al invitado internacional, ciérrame un poco ese tema del proceso, en el sentido de que uno requiere ser maduro para poder hacer un liderazgo como un estilo de vida. De acuerdo. Ahora, para tanto joven que te está viendo en este momento, muchos de ellos que a veces no han encontrado un propósito, un norte, una misión, una cruzada como la has encontrado tú, ¿qué mensaje tienes para ellos, Diego? Yo creo que es una de las preguntas claves cuando uno le dicen, ¿y cuál es tu propósito de vida? ¿Cierto? Toca empezar a buscar, o sea, el hecho de uno encontrar esa respuesta no te va a decir que ya eres un líder, pero el hecho que no te hagas esa pregunta sí te va a decir, estás restándole a tu potencial. Entonces, lo primero es entrenar en buscar ese propósito de liderazgo para tu estilo de vida, no solamente para la juventud, o sea, desde la experiencia me pasa entrenando ejecutivos, altos ejecutivos, con 40, 50, 60 años, con una experiencia increíble a nivel laboral, pero todavía no siguen siendo felices, todavía no tienen claro su propósito de vida. Entonces, los jóvenes que tienen la oportunidad de hacerse esa pregunta antes, excelente que la hagan para poder que sea un liderazgo genuino, auténtico. Diego, me gustó mucho, las preguntas son la respuesta. Es una frase que dice mi maestro Tony Robbins. Yes. Cuando tú dices que el no hacerse la pregunta de qué es lo que quiere, o mejor, hacerse la pregunta no te va a llevar a un liderazgo, pero el no hacerla le va a restar potencial. Me encantó esa parte. Yo quisiera que la ampliáramos un poquitico ahorita después de un breve corte de comerciales, ¿te parece? Muy bien, me Ok, parece. ya regresamos a Valores Empresariales con este programa de liderazgo y estrategia. Ya regresamos.